Hey, hola a todos, bienvenidos nuevamente a Susurros Podcast, un nuevo episodio de esta temporada 3. Gracias a todos por estar acá. El día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy, la madrugada de hoy, cuando estén viendo este video, tenemos un tema bien chiva, un tema por ahí que teníamos en cola y un tema con el que tenemos que tocar un poquito ahí también con cuidado, con pinzas, pero que queríamos tocar porque es bien interesante y hay muchos fenómenos que se dan para conversar. Les tenemos preparados por ahí algunos videos y algunos casos que les vamos a explicar. Esperamos que disfruten el episodio de hoy. Antes de entrarle al tema, como siempre, Mae Walding, bienvenido una vez más, co-host. Muchas gracias, Mae. Un episodio más por acá y agradecerles a todos que de nuevo nos estén acompañando en un episodio de Susurros Podcast. Un episodio que, como ya usted lo dijo, Mae, tenemos que verlo bajo lupa, ¿verdad? Con la mente muy abierta, porque son temas que son delicados realmente. Más para aquellas personas que son religiosas, ¿verdad? Nosotros lo hacemos en modo de información también y fenómenos que nos parecen a nosotros bastante interesantes y que algunos de ellos incluso un poquillo ocultos, ¿verdad? Por la Iglesia Católica más que todo. Claro. Madre, nada más antes de meternos al tema, quisiera recordarles a todos que se suscriban a todas nuestras redes sociales como Susurros Podcast CR. Nos pueden seguir acá y activar la campanita también para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos contenido, ¿verdad? Y ahora que estamos haciendo lives también, que nos acompañen en los lives. Aparte de eso, todos los que están en Spotify también pueden ahí ayudarnos calificándonos con 5 estrellas, que hemos visto que es bastante gente que se nos está uniendo en Spotify también. Muchas gracias por eso. Pero ya saben, califíquennos ahí con las 5 estrellitas para que nos sigan recomendando también. Buenísimo. Madre, entonces le vamos entrando al tema. Esta es una vara que a mí me parece increíblemente interesante y demás, mae, hasta aterradora, porque dentro de las cosas que uno ve siempre ligadas como a la religión, ¿verdad? Se habla mucho de la parte espiritual buena, ¿verdad? De que mucha gente cuando busca un culto, ¿verdad? Va buscando en general cosas positivas, pero como comentamos ya en episodios anteriores, viejo, los lugares de culto son lugares, ¿verdad? Que almacenan cosas y energías pesadas y oscuras también. Y por ahí también lo hemos comentado, la gente que está también muy relacionada a iglesias, la gente que es muy espiritual también, como creo que hasta lo comentamos una vez con mi tata, que está muy cercana de Dios también, puede recibir ataques. Sí, claro. Pueden haber muchas situaciones alrededor que no necesariamente son buenas ni positivas, y eso da pie a un montón de fenómenos y de cosas que a uno le parecen, no sé, extraordinarias y que uno no se puede creer y le dan bastante miedo. Claro. Bueno, pero así como hay cosas que nos dan bastante miedo, también hay cosas que nos llenan de como es, no sé, como un entendimiento diferente de estos temas, ¿verdad? Como fue el caso que ya habíamos comentado anteriormente, que de hecho tuvimos la oportunidad de conocerla, a la persona que nos envió el caso, a Mili. Un saludo ahí para Mili, perdón, un saludo para Mili. Que fue el caso de este crucifijo que le entregan a ella, que es como un rosario con un crucifijo que venía quebrado, y hay toda una historia detrás que la pueden encontrar en capítulos anteriores, ¿verdad? Que también la comentamos. De hecho, en el capítulo con su tata, creo que fue que la comentamos esa historia. Que lo llenan a uno como de decir, que tuanis, en un momento tan difícil de la vida, llegar a este tipo de señales a reconfortar o a tal vez acercar un poco más a lo que es la fuente o Dios en este caso, ¿verdad? Que son muy, muy tuanis, Sí, yo ese caso ahí luego se los voy a ahondar un toque más, porque yo estuve dándole seguimiento con ella y descubrimos un par de cositas ahí respecto a la figura, digamos, de esta monja que se le apareció a ella. Sí. Que tiene mucha similitud, con un caso, digamos, de hace muchos años, no recuerdo exactamente el siglo, no tengo la info a mano, digamos, el tema no lo traía para hoy, pero donde hay mucha similitud de la figura que se le aparece a ella, con una figura que también, digamos, habían apariciones anteriormente y no lo sabíamos. Entonces ahí luego de ese caso les vamos a ampliar un toque más. Claro. Pero centrémosle tal vez a los temas más o menos que conversamos para hoy. Yo tengo varias cosas que podemos conversar. Yo sé que vos tenés varios casos. Sí. No sé con qué le entramos primero. A mí me encantaría hablar de dos particularmente, que yo no sé si vos tenés algo relacionado, pero uno que me da mucho miedo
y a la vez, mae, es increíble porque también hay estudios, es la parte de los estigmas, ¿verdad? Sí, mae. Que esa vara, Que de hecho que esa vara, mae, yo no sé, se habla mucho de las posesiones demoníacas, ¿verdad? También de que aparecen estigmas, pero como en burla realmente a lo que vivió Jesús o a lo que pasó Jesús. Entonces, mae, a mí los estigmas también es algo que me dan demasiado miedo. De hecho, no sé si usted ha visto esta película, la película del Padre Pío. mae, no recuerdo haberla visto, la verdad. Mae, que en realidad esa película donde el mae le salen los estigmas y ya tiene toda esa vara, mae, a mí no es una película de terror ni nada, pero a mí me daba mucho miedo la vara. Y la historia completa del Padre Pío, que por ahí tenemos un episodio pendiente sobre esto también, mae, es bastante complicada, ¿verdad? Porque mae, se habla de que él lo aterrorizaba el demonio y demás. Y mae, viendo lo que les decía en esta parte de los posesiones demoníacas, que muchas personas llegan a manifestar estigmas, mae, a mí me parece algo sumamente aterrador, siento yo, mae. Sí, es que hay dos perspectivas de verlo. Una es esa, ¿verdad? Como esta burla que puede darse en esos casos, digamos, bien pesados. O la gente, mae, como ya mencionaste, el Padre Pío, que supuestamente le aparecen por todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Por esta más bien tanta cercanía, digamos, a Dios, y tener una parte espiritual tan fuerte que es como si recibieran, ¿verdad? No sé, ese castigo, o decidieran recibir ese castigo, como se ha dado en algunos casos, que por ahí yo he visto donde se menciona que hay como apariciones que tienen personas que han tenido estigmas, donde prácticamente, digamos, una figura de un ángel, para hablarlo en un punto general, casi que les ofrece, ¿verdad?, dentro de toda esta parte religiosa, tener ese martirio como lo tuvo, digamos, Cristo. Que aún así, ¿verdad?, yo tal vez viéndolo desde mi perspectiva, no siendo una persona, digamos, religiosa, es una vara durísima y súper difícil. ¿Quién aceptaría realmente un castigo así? Es que estas personas que lo sufren tal vez no lo vean como un castigo, mae, sino como una bendición, podría decirse. Tal vez llevar un poco el calvario que pasó Jesús en sus vidas. Pero mae, sí estaría como un toque difícil de aceptarlo como algo bueno, ¿me entiende? No Sí. sé, es que no sé ni cómo explicarlo, porque yo no lo vería como algo bueno para mi vida, mae. Es un dolor y sufrimiento constante y continuo, porque las personas que les salen estigmas no es como que de un pronto a otro se les van a quitar y ya, sino que es algo constante durante un buen tiempo y que, mae, es doloroso realmente, porque es tener heridas abiertas ahí en su carne, ni siquiera solo en la piel, eso ya es que le pasan de lado a lado, mae. Sí, por ahí, mae, yo estuve viendo entre varios casos, ahí tal vez comente un par que me llaman la atención, justamente lo que vos estás diciendo, no es solamente las apariciones de las heridas, se dice que ellos llegan también a sentir o percibir el dolor que pudo haber tenido, digamos, Cristo en la crucifixión. Es súper fuerte. De hecho, estaba revisando, ahora que mencionaste el Padre Pío, se habla de que el primer estigmatizado realmente fue San Francisco de Asís, ¿verdad?, que es un caso bastante conocido también. Y en resumen, el caso de él, se dice que, bueno, que esto sucedió hace muchísimos años, 1220 y pico por ahí, que se retiró a un monte en la región de Toscana, para hacer un tiempo de ayuno, de oración y de contemplación a lo que fue la pasión de Cristo. Y que cuando estaba ahí, en esto, Francisco tuvo una visión de un serafín, ¿verdad? Con la visión, al menos la información que yo vi, como nos pintan, ¿verdad?, estas visiones de ángeles que yo siempre he dicho que me parecen súper tétricas, ¿verdad?, con ese montón de alas y demás. Y además crucificado, que eso es un detalle que no he leído en todos lados, sino que era ese serafín crucificado. Y que a partir de esta visión recibió ahí prácticamente las marcas de los clavos, las marcas de la lanza, y a partir de ahí fue que ya se empezaron a conocer como estigmas. Pero hay casos muy interesantes. También hay un caso, y antes de entrar tal vez en otros casos, hay un tema muy curioso. Si cualquier persona se va como a hacer una búsqueda
en general, como de casos de estigmas, mae, hay un montón de italianos. Qué interesante, qué vacilón, ¿verdad? Sí, de hecho. No sé a qué se deberá, no sé si alguien realmente se ha puesto como a investigar, pero el montón de casos que salen, que sí hay cientos, ¿verdad? No todos validados por la iglesia, eso sí, hay que decir, pero mae, muchos son de italianos. Muy, muy curioso. Sí, de hecho, man, yo no sé si tal vez es su acercamiento con la fe o qué, madre, porque yo incluso he escuchado casos de personas que realmente no son adeptos a la religión católica, que también les ha pasado este tipo de cosas, y gracias a eso hay una conversión de estas personas, ¿verdad? Entonces no sé en qué vendrá, madre. Ya sería Tonis como tal vez ver si hay alguna investigación o algo Sí. que vaya enfocado en ese tema, madre. De hecho, sobre eso que mencionas de gente que no es adepto, yo tengo uno. Todavía no lo iba a mencionar. Tengo que investigar un toque más, pero me parece muy curioso porque ya viendo un poco más hacia acá, digamos, esto se da en 1989, si no me equivoco, por ahí. O sea, ya es algo más reciente. El famoso caso de Giorgio Bon Giovanni, no sé si usted lo ha escuchado. Sí, claro. Que es una persona que, si no me equivoco, ahora no he visto todas las entrevistas que quisiera sobre la persona. Ya está haciendo algunas mezclas ahí como entre la parte espiritual con la parte extraterrestre. Que es muy... Es que ya vamos a entrar, vea, por eso nos acompaña hoy aquí el amigo. Que en realidad muchas de las varas de la Iglesia Católica, incluso me van a funar por esto, pero se ha hablado mucho también del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que se habla de una materialización extraterrestre, realmente, no un parto, sino una materialización extraterrestre, ¿verdad? Se habla incluso desde que Billy Edward Myers o Billy Myers habla también de que Jesús en realidad era un pleyadiano que se reencarnó en la tierra o que se encarnó en la tierra para dar sus enseñanzas. Entonces no me parecería algo tan loco que muchas de estas cosas sean enfocadas también en estos temas del fenómeno no humano, ¿verdad? No solamente de lo paranormal o lo eucarístico, no, eclesiástico más bien, sino que sea algo más enfocado ya en el fenómeno no humano. Qué difícil, ¿verdad? Mezclar esos temas, pero lo que hablamos siempre, la línea delgada, ¿verdad? Que hay entre lo paranormal, la parte ufológica, fenómeno no humano y la religiosidad, la espiritualidad, ¿verdad? Y demás. Sí, que yo creo que al final de cuentas todo se va a conectar en algún punto, Sí. Porque lo hemos hablado con personas, bueno, por ejemplo con Marco, lo hablamos también con Cindy y Alejandro, tal vez no dentro de episodio, pero sí fuera de episodio. Lo hemos hablado con Vane, incluso con Andre también hemos hablado de este tipo de temas, de que muchas de estas cosas se van a conectar, sí o sí, Sí. Entonces, pues sí, me voy a contar este caso así muy rápidamente. Dale. Porque este caso creo que este caso más adelante lo podemos andar un toque más desde esa perspectiva, porque creo que ahorita no es el episodio pero sí tiene unas cosas bien interesantes y diferentes a otros casos de estigmas que yo no he visto. Se dice que Giorgio Bon Giovanni, ¿verdad?, nace en Italia en el 63, que era zapatero, y que de repente le escucha, ojo, para que vayamos ligando, una voz, ¿verdad?, que le habla y que le dice que vaya a Fátima en peregrinación. Cuando él va a esta peregrinación y llega a Fátima, se dice que se le entrega un mensaje. No, vayamos haciendo puntos de conexión, ¿verdad? Se le entrega un mensaje de que él era, o es más bien, una reencarnación de los niños videntes de Fátima. Okay. Sí, y que afirma que durante esta peregrinación que hizo a Fátima en el 89, tuvo también otra visión de la Virgen, ¿verdad?, de la Virgen María, la cual le reveló esta identidad y que él tenía la misión de difundir ese tercer secreto que está oculto por la iglesia. Entonces, desde ahí es un caso ya de por sí llamativo para entrarle bastante, porque mezcla, ¿verdad?, ya temas, reencarnación, mensajes, etcétera. Se dice que el 2 de septiembre del 89 fue cuando él empezó con los estigmas,
como creo que me pareció escucharlo en una entrevista o algo que yo escuché como un símbolo de lo que era su misión y ese mensaje. Y hay una vara muy interesante. De hecho, aquí les vamos a ir dejando fotos, porque si hay fotos y algunos videos bien fuertes. Yo creo que hay que ver si nos permite YouTube colocarlos, si no vamos a tener que censurar un poco porque son gráficos. Okay. Donde tiene los estigmas y en sus manos, aparte de tener los estigmas, se le forman, no son tan claros, pero sí se logran determinar los símbolos del alfabeto griego, el alfa y el omega, y además, como parte de los estigmas en la frente, no es simplemente la herida, sino que se le formaba como en manera de cruz al mae. Entonces ya a mí este caso me pareció, por todo el contexto, más que los estigmas tienen ciertas formas, mae, bien extraño. Y ojo, en el caso del particular, se dice que ha tenido cientos de episodios, pero hay casos donde se le ve y está sano, no tiene las heridas y de repente, ¿verdad?, le vuelven a aparecer en otro periodo de tiempo. ¿Ibas a decir algo? Sí, nada más es una pregunta. ¿Sigue con vida? Si no me equivoco, sí. De hecho, como te decía, me parece que Jaime Maussan lo había entrevistado y demás por esta, ¿verdad?, cosa de que ya estamos mezclando algunos temas, ¿verdad?, metiéndonos en la parte extraterrestre con esta parte, ¿verdad?, religión católica y estigmas. Sí. El caso de este mae da para ampliar un poco más, pero a mí particularmente esas características de los estigmas, mae, y de las imágenes, no sé si has tenido chance de verlas, son bien crudas, mae, o sea, definitivamente a mí por eso es que realmente me parece que es un fenómeno, ¿verdad?, más que espiritual, y que alguien, ¿verdad?, decida, no sé, tener en su cuerpo. Yo es que, como vos decías, tal vez uno no lo comprende porque uno no vive de esa misma manera, ¿verdad?, la parte espiritual. No me gustaría tener, porque las cortadas se ven bien feas. Sí, son bien grotescas, de hecho se ven necrosadas algunas de las heridas, ¿verdad? Entonces está muy extraño, que yo no sé usted, pero yo aquí estoy viendo las imágenes. Okay. Ahí les vamos a ir dejando. No me gustaría así como para nada tener esa cruz en la frente ahí, que se ve bastante dolorosa, porque sí, ya veo fotos más actuales de este señor, y son bien grotescas. Sí, exacto. Ahí, como les decíamos, si no las podemos colocar o nos salta alguna alerta, pues las compartiremos en las comunidades ahí para que nos recuerden también compartírselas. Porque sí son imágenes fuertes, pero de más interesantes, claro, por la historia. Bastante, y es vacilón que usted me diga esto de que se liga mucho con el fenómeno extraterrestre, porque de hecho el fenómeno de Fátima se liga demasiado con el fenómeno extraterrestre, ¿verdad? Se habla de esto del sol danzante, de que realmente fue una nave espacial, ¿verdad? Y que la Virgen nunca se describió con forma de virgen, sino que se describió como con un ser humanoide con luz alrededor. Y yo sé que esto, mucha gente va a decir, no, ese man está mintiendo, está mamando, no sé qué, man. Pero así hay vestigios y libros que hablan sobre esto, ¿verdad? Que incluso las niñas nunca dijeron en su momento al principio que era la Virgen, sino que se les representaba un ser humanoide, man, realmente. Que sí, que esté ligado con este caso, sí me sonaría mucho, man, de que vaya de lado tal vez del fenómeno no humano. Yo sé que van a decir es que son escépticos, son ateos, lo que sea, pero no es por eso, lo estamos viendo de una manera más objetiva, se podría decir. Uno le cuadra más y cuestionar las cosas. Sí. Es que, a ver, yo comentando un toque lo que ahí relaté rápidamente, esta vara de escuché una voz o escuché un llamado, lo hemos escuchado, ¿verdad?, también de contactados, como cuando dicen en tal lugar vaya porque vamos a hablar o a darle un mensaje. Exacto, el mismo Marcelo Larín nos lo contaba hace poco, ¿verdad?, de que cuando él llegó a Suiza, a Suiza fue, o a Suecia, no recuerdo en este momento, lo primero que le dijeron fue vaya a tal bosque, y antes de eso ya le había pasado que se le había parecido como una especie de ángel, ¿verdad? También así como lo describen, lleno de luz y demás. Entonces, todos estos fenómenos pueden ser parte de un fenómeno tal vez diferente o
un fenómeno superior a nosotros que quiere llamar la atención de los seres humanos de alguna forma también. Sí. Y ahora que mencionaste algo ahí que no te quería interrumpir, a mí me parece curioso de que con la parte de la Virgen de Fátima hay otros fenómenos y he visto que se dan bastante con las representaciones de la Virgen de Fátima, pero eso los vamos a contar un toque más adelante, creo, con otro fenómeno que ahorita ya casi les contamos. Incluso aquí en Costa Rica tenemos uno, el de la Virgen de Sarapiquí, que se habla, ¿verdad? Eso fue creo que en los 90, no recuerdo, una cosa así. Se habla de que el sol empezó a bailar por todo el cielo, ¿verdad? Muy parecido a lo que pasó allá. Precisamente, muy, casi que exactamente igual a lo que pasó en la Virgen de Fátima, ¿verdad? Que por aquí hay una persona que hizo una investigación muy exhaustiva sobre este tema también, man. Entonces sería interesante tal vez por ahí, si tienen el contacto o la conocen, esa persona, que nos pase a nosotros el contacto para tener un episodio también. Y me parece a mí, que yo había visto algunos videos, por supuesto son videos más viejos, donde se da este fenómeno de que hay como telas de araña, digo yo, como que se producen cierto material, ¿verdad? A raíz del fenómeno que hubo en ese momento, que la gente decía que había el como cabello de ángel, el cabello de ángel, exacto. El cabello de ángel, que de hecho se encuentra también en fenómenos extraterrestres, este cabello de ángel. Que también hay otra gente que menciona que se da como una materialización de lo que podríamos ver como más conocido nosotros como una escarcha, como un brillo que quedara metálico alrededor de ciertos fenómenos. Pero bueno, ese caso ahí está para comentarlo en otro momento. Hay otro caso que yo quisiera contarle así para tal vez brincar a otro tema o brincar algún tema que me parece muy interesante, que es el de Catalina Emmerich, que fue un caso que acompañado a los estigmas que tuvo, también había una serie de visiones, y este caso es bastante conocido, por supuesto también da para contarlo en un episodio largo, pero hay ciertos detalles que a mí me parecen curiosos porque nos da para conversar sobre ciertas cosas. Catalina Emmerich vivió en el siglo XIX, si no me equivoco, y más allá de los estigmas, tenía lo que se llaman visiones, digamos, para ponerle un adjetivo más sencillo, pero habían unos particulares porque eran visiones del infierno. Entonces, yo cuando estuve leyendo un poco sobre ese caso, yo decía, ok, estas visiones eran visiones como tal cual, digamos, un tipo de clarividencia, o también vi teorías de que realmente no eran visiones, sino que era algún tipo como de moverse a una dimensión particular, porque se dice que es como si hubiera estado en el infierno. Como una bilocación, se podría decir. Podríamos decir como una bilocación, ya que los detalles de todas las visiones que tuvo Catalina y aparte de los estigmas, son tan detallados, y tan claros en un montón de varas que son bastante increíbles. Le voy a comentar así muy rápidamente, porque tiene visiones del infierno, y no lo pone como un lugar abstracto, digamos, necesariamente, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que hemos conversado, ¿verdad? De la existencia del cielo y el infierno como un lugar, o como algo más abstracto donde se mueve nuestra conciencia, nuestra alma. Y pues en este caso las visiones pues sí son muy concretas y muy simbólicas. Para Catalina Emmerich, es que ya nos han regañado porque dicen que es una falta de respeto que digamos esta esos maes que nos joden por eso, ahí les va maes. Sí. No es por decir maes, sino porque entre nosotros hablamos así, listo. Pero no, mae. Perdón ahí por el momento de falta de seriedad, pero lo ameritaba para esa persona, él sabe quién es. Besitos. Que los ponga donde quiera. Sí, mae. Ok, las visiones, yo estuve leyendo algunas descripciones y son bien detalladas, y habla del infierno como un lugar más físico, habla de un lugar de tinieblas densas con un calor sofocante, sin la luz del fuego visible como le muestran a uno, pero con un calor increíblemente sofocante, donde sí hay seres, ¿verdad? En otros conceptos de infierno hemos visto, ¿verdad? Un espacio más vacío,
por así decirlo. Aquí ella habla de que si hay seres, y dice que son seres deformes, demoníacos, y que sí atormentan a las almas, y que son humanoides prácticamente, con seres mezclados, con formas humanas, animales y de sombra. También un olor pestilente y una atmósfera que describía ella de una manera, digamos, opresiva, como si hubiera una presión, que incluso cuando estaba en estos estados se dice que hasta sentía físicamente. Luego, decía, verdad, que las personas que logró pues ver ahí eran personas que habían rechazado, digamos, a Dios, al Creador, etcétera, y que iban a este lugar atormentadas. Y mucha más información, verdad, de todas las visiones, porque sí hay bastante información de Catalina. De nuevo, a mí lo que me llama la atención, es ese estado de estigma que ya de por sí, o sea, no me canso de decir que es increíblemente fuerte y doloroso, más todo el tema de las visiones, viejo. No sé, se me hace una vara fuerte y tenebrosa, no sé ni qué adjetivo ponerle. Realmente se habla mucho de estas idas al infierno de muchas personas, ¿verdad? No es la única. No es la única, ni será la última también, porque yo he visto casos de muchas. Incluso hay un libro que se llama como algo de los ángeles, no recuerdo ahorita. Mi mamá lo leía mucho cuando estaba yo pequeño, ¿verdad? Que hablaba sobre una persona que había ido al infierno precisamente y que contaba precisamente este tipo de cosas, ¿verdad? También que eran visiones súper aterradoras de demonios, como los representan, ¿verdad? Atormentando a personas, ríos de lava con personas dentro, e incluso personas viviendo su propio infierno, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no me sonaría mal a que sea algo más interdimensional también, siento yo, ¿verdad? Lo que esta persona estaba viviendo. Porque como dicen que el infierno está abajo y el cielo arriba, yo no lo creo de esa forma. Tal vez si existiese un infierno, que no lo veo algo posible, la verdad. Como un lugar. Sí, como un lugar específico. Podría ser de esta forma, ¿verdad? Así. Sí. Como en otra dimensión, que el espíritu viaje y que sea el espíritu el que esté atormentado y no realmente el cuerpo, o no una persona corpórea, no sé ni cómo explicarlo realmente. O sea, más como esta visión abstracta es lo que vos decís. Sí, algo así, que tal vez sea como, tal vez esa fue la forma en la que ella pudo verlo, ¿verdad? De personas siendo atormentadas, pero que realmente sean una dimensión completamente distinta a la nuestra, en la que las almas realmente se vean atormentadas por algún tipo de seres interdimensionales, ¿verdad? Como lo hemos hablado antes, es que estos temas, si uno se mete, va a sonar como que estos maes están locos hablando. Estamos bien fumados. Sí. Y si supieran que el único que está fumado es el que está en control. Saludo para Adriancito. Óigalo ahí hablando como señor refunfuñando. Pero sí, digamos, esto podría ser una posibilidad del infierno, ¿verdad? Una vara más interdimensional, sí, que otra cosa. ¿Quién sabe? Hasta que lleguemos ahí, hasta que... Campito. Tenemos 3 campitos reservados. Es que uno... Si nos basamos en la religión, ya lo dijimos antes, por tocar estos temas nosotros deberíamos... Véanme a mí, solo con tener tatuajes ya me fui al infierno. Pero somos buenas personas. Sí, pero, simplemente nos gusta investigar. Ya otro tema respecto a eso que estás diciendo de la vara interdimensional y de moverse, que también lo dijiste de la bilocación. Esta señora tenía una particularidad, que cuando, ¿verdad?, estaba teniendo los estigmas y toda la parte de las visiones, no solamente tenía esto del infierno. A mí me llamó mucho la atención porque es la parte más fuerte, y oscura, pero se dice que logró tener visiones de cosas que luego fueron confirmadas. Premoniciones. No necesariamente premoniciones como cosas que pasaron, sino como gracias, las visiones aparecieron y luego se dieron validaciones de cosas que ella dijo. Yo tengo varias, voy a mencionarle 2 o 3, digamos, porque eso es una lista enorme. Una de las que me llamó, digamos, la atención, ella daba descripciones como
de terreno, ¿cómo se llama? Topográficas, de Jerusalén y de la parte, digamos, de Tierra Santa, que después, posteriormente, coinciden con hallazgos arqueológicos, ¿verdad? De gente que estudia toda la zona, ¿verdad? Para la parte histórica. Y ella realmente nunca estuvo en Tierra Santa ni en esta zona. Ese no es tan fuerte. Luego se dice que en uno de las visiones que tuvo cuando estaba teniendo estigmas y demás, ella vio la parte de la crucifixión y habla de que había un clavo extra que no está, que no se cuenta, digamos, cuando nosotros hablamos de la pasión y de todo esto, o en la parte histórica. Lo voy a leer para no cometer un error con esto porque es bien interesante. Se menciona de un clavo extra utilizado para fijar la ropa, algo que no aparece en la parte, digamos, de la Biblia, los evangelios, pero sí en algunos hallazgos arqueológicos romanos. Esto era para fijar a las personas de una manera más fuerte, digamos, a la cruz. Y ella lo vio. Y también se habla, que esto es bien interesante, ella describió completamente la casa de la Virgen en Éfeso, cuando no se había encontrado, ¿verdad? Que ya posteriormente sabemos que se habla de que Éfeso, ¿verdad? Es donde está ahora Turquía, ¿verdad? Y demás. Ella supuestamente, ahí hay un montón más. Entonces ya no nos lleva solo la parte, ¿verdad? Como vos decías, de premoniciones, sino como un tipo de clarividencia, incluso como hasta figuras que conocemos más modernas, ¿verdad? Que han dado, se me fue la palabra, testimonio. No, como Nostradamus, como Babanga, como profecías. Profecías, perdón, esa era la palabra, de ciertas cosas, mae. Sí, entonces bien curioso, cuando le pasaban los estigmas sucedía eso. Qué loco, sí, como que tenía, no sé, voy a decir algo que tal vez a mucha gente le va a sonar estúpido, pero tenía como visiones de vidas pasadas incluso, mae, tal vez de que ella estuvo en ese lugar en ese momento. O una conexión a, no sé, a la fuente, para utilizar un término, mae. Pero sí, no sé. Para traerse ese conocimiento de algún lado también. Sí. Qué loco, mae, de verdad. Sería un tema bastante interesante investigarlo ya más a profundidad también. Sí, mae, y es que todo este tema de los estigmas se las trae un montón, claro. Porque realmente, más allá de la parte que a mí, digamos, personalmente me produce un toque de miedo, de taco, sí hay estudios que se han hecho y hay muchas personas que hasta han desmentido estas cosas, hasta el Padre Pío, mae, han desmentido, porque, mae, se habla mucho. Ese es un detalle que no es mío, hay que darle, la verdad, se lo escuché a Lourdes Gómez, me parece que ella lo menciona en un episodio, y es una persona bastante estudiosa del tema, que los estigmas muchos se dan, por ejemplo, en las palmas de las manos, ¿verdad? Y en cierta forma en los pies, etcétera, pero que se habla que las personas no las crucificaban ahí, muñecas. Las crucificaban en muñecas. Entonces, si esos fueran las personas que tienen este tipo de estigmas, o son falsos, o es como algún tipo de efecto mental que lo produce. Aquí ya entramos en parapsicología, ¿verdad? Sí. De hecho, man, si usted se pone a ver desde una parte más de calculando el peso de la persona y demás, si usted lo clava en esta parte de acá, va a ser más probable de que se desgarre y pero si usted lo clava en esta parte de acá, se está agarrando de los huesos también, no solamente de la mano, sino del hueso. Entonces, no sé si tendrá que ver entonces con la parte más sugestiva, religiosa, de que los estigmas se hagan en la palma de la mano, pero ahí es donde entra la bronca precisamente de que si son personas no religiosas. Es que es muy curioso, mae. Sí. Entonces son varas que uno ya ahí lo piensa desde una perspectiva muy distinta, mae, porque ya no es solamente religión, ¿verdad? Es una persona que no tiene nada que ver con el tema, que no cree en esto, que le está sucediendo esto y por esta razón se vuelcan al cristianismo, por así decirlo. Sí, eso sí está muy interesante, completamente. Claro. Porque claro, la sugestión la puede tener una persona, como muchos de los que hay muy famosos, que ahí pueden ir y googlear más, van a ver que hay un montón de religiosos que han tenido estigmas. Y claro, puede haber algún tipo de sugestión por, no sé, esta conexión que pueden llegar a hacer, ¿verdad? Cuando están en contemplación y demás, que los producen. Y de nuevo, vuelvo al punto de que eso ya es un tema más parapsicológico.
Pero si una persona que no conoce estos temas, no está cerca de la iglesia, no está cerca de la religión, ni católica es, ¿cómo lo explicas? Sí, eso está bastante extraño. Y no estamos hablando de una persona atea propiamente, ¿verdad? Estamos hablando de personas que incluso profesan otras religiones que no tienen nada que ver con el catolicismo o el cristianismo en sí, que realmente llegan a experimentar este tipo de fenómenos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro episodio, para ir pasando al siguiente tema. Yo tengo un tema, mae, que es de la parte que a mí más me gusta, que es la parte más, por así decirlo, conspiranoica, se podría decir, ¿verdad? Porque no se sabe realmente si es real o si no, o si fue una invención de una persona, ¿verdad? Que es un tema que yo creo que yo he hablado en varias ocasiones, lo he mencionado, que es el tema del cronovisor. Ok. Mae, esto es como un experimento prohibido que se realizó en el Vaticano, ¿verdad? No prohibido, sino un experimento secreto, ultra secreto, ¿verdad? Que se da en los años 50 en la Roma de la posguerra, ¿verdad? Que en el Vaticano, mae, se empezó a dar como este secreto a voces de unos sacerdotes y científicos de la élite vaticana que empezaron a tener como una cierta idea extraña sobre construir una máquina que fuese capaz de ver al pasado o incluso, si se pudiese, al futuro, ¿verdad? Este proyecto no iba a aparecer en ningún documento oficial, pero después lo vamos a conocer en la década de los 70s, por ahí lo vamos a conocer como el cronovisor. Este aparato fue creado o fue ideado principalmente por un sacerdote que estaba también del lado científico del Vaticano, que se llamaba Pellegrino Ernetti. Que este señor era un monje benedictino que tenía muchos conocimientos sobre lengua clásica, música antigua y, aunque no lo crean, sobre física cuántica. Este señor, después, al tiempo de hablar sobre el cronovisor, creó o hizo un libro sobre este tema en el que explica que en este proyecto trabajaron personas que incluso eran célebres científicos de la comunidad, ¿verdad? Y que incluso uno de ellos era ganador del premio Nobel, que fue Enrico Fermi. Y además tuvieron la participación de Wernher von Braun, que fue un pionero en los cohetes que se utilizaron para ir a la luna, ¿verdad? Sí, es un tema ahí interesante mencionar, porque muchas personas, ¿verdad?, tal vez no saben o creen que dentro del clero, al menos en la iglesia católica, lo que hay son puros padrecitos. No. De hecho, dentro de la iglesia católica hay un departamento que se dedica a la investigación del fenómeno no humano, ¿verdad? El fenómeno ovni, ¿verdad? Para que lo tengan ahí en cuenta. Y no lo digo yo, está comprobado que es así, mae. Entonces, para que la iglesia no solo se dedique a rezar, mae. Bueno, mae, para entrar ahí un poquito más en ese tema, hasta el mismo Papa Francisco, ¿verdad? Se dice que estuvo metido ahí como con ciertas investigaciones y demás de otras cosas que no necesariamente son relacionadas a la iglesia, a la religión. No, de hecho muchas de esas fueron relacionadas al fenómeno ovni, que de hecho el mismo Francisco dijo que él aceptaba realmente la existencia del fenómeno no humano. Porque el mae se hablaba, ¿verdad?, de que metiéndonos en más conspiraciones, pero el mae se habla de que era el papa del que habló Paravicini en sus profecías también, en sus psicografías, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es para otro tema también, porque es demasiado amplio, y aquí les vamos a dar una pincelada de eso y creo que sería bueno hablarlo después. Bueno, para continuarles con el cronovisor, ¿verdad? Entre los años 50 y los años 60, perdón, se da el nacimiento teórico del cronovisor. ¿En qué consistía este proyecto? Bueno, se basaba en un principio teórico.
que hablaba de que todos los sonidos y las imágenes del pasado van a dejar una huella energética en el universo. Es como una especie de eco, ¿verdad? Se habla. Que esto lo hemos visto también en otras culturas que hablan sobre este tipo de cosas. Incluso nosotros lo hemos comentado aquí a una escala menor, ¿verdad? De los fenómenos estos cuando pasan accidentes trágicos, en los que queda como ese eco en que la persona siempre repite o la entidad siempre repite y repite y repite lo mismo, ¿verdad? En este principio se basan. Entonces el cronovisor fue diseñado para sintonizar estas ondas o estos ecos que quedaban en el tiempo de diferentes eventos célebres en la humanidad, y retransmitirlos con exactitud como si fuesen en vivo. Se habla incluso que este aparato sirvió para retransmitir discursos de Napoleón Bonaparte, la destrucción de Pompeya, y el relato más importante fue la parte donde se observó la crucifixión de Jesús, que no sé si usted ha leído Caballo de Troya. Mae, no, nunca lo pude terminar. Y mae, debería hacerlo porque todas las personas que seguimos este tipo de temas, ¿verdad? Sí, eso es de como... JJ Benítez, mae, es de manual, ¿verdad? Claro, claro. Que de hecho JJ Benítez es referente 100% en este tipo de temas. Claro. De hecho, el Caballo de Troya, el primer libro, explica sobre una máquina para volver en el tiempo, ¿verdad? Que muchas personas lo asocian con el cronovisor también, con la teoría del cronovisor, aunque no se sabe si lo que JJ Benítez nos está contando ahí sea mentira. ¿Sí? ¿Verdad? Que no ha querido admitir, y que de hecho muchas personas le han preguntado sobre eso y él siempre ha dicho: usted no quiere saber sobre eso. Por alguna razón será verdad. Bueno, el cronovisor medía aproximadamente 2 metros de alto. Tenía antenas diales y contaba con una pantalla catódica en la que se proyectaban las imágenes captadas. Esto lo estoy leyendo porque ya es como muy específico del tema, ¿verdad? Eso sí, vale aclarar que a diferencia de este libro de Caballo de Troya, ¿verdad? Con el cronovisor no era para viajar en el tiempo, sino para captar esas ondas y retransmitirlas. Como les decía, se pudo captar el suceso de Napoleón Bonaparte dando un discurso, la destrucción de Pompeya y la crucifixión de Jesucristo fue el más célebre que se dio. Pero ¿cómo hacían esto? Se supone que estas personas lo que hacían era captar geográficamente el lugar donde estaba, retroceder en el tiempo, más bien avanzar en el tiempo a ver dónde iba a estar este lugar ubicado, y con eso recuperar la señal de ese lugar y de ese eco que se daba, ¿verdad? Del episodio de la crucifixión, Ernetti habla de que incluso se captaron fotografías, que por ahí anda una rondando en internet. Hay una que es falsa, eso sí le puedo decir, hay una que es falsa. Por ahí se las vamos a mostrar. Primero la que es falsa y segundo la que se supone que es real, que es la del rostro de Jesús, ¿verdad? Donde él está siendo crucificado y se ve justo es el momento de la muerte de Jesús. Se habla también, la Iglesia Católica en algún momento llegó a decir de que esta imagen del rostro de Jesús era falsa, porque era una representación en madera que había en una de las iglesias italianas, y como que se le tomó una foto y demás, y que por esto se dice que el cronovisor no existió nunca, que lo acusaron de fraude a Ernetti. Sin embargo, Ernetti consiguió muchísimos testimonios también de personas que fueron partícipes en la creación del cronovisor, ¿verdad? En el año 72 sale a la luz pública la parte del cronovisor, o el experimento que se estaba llevando a cabo, o que se llevó a cabo gracias al seminario italiano La Domenica del Corriere, que publicó una entrevista que le hicieron a Pellegrino Ernetti, que se titulaba Inventada la máquina que fotografía el pasado.
Él aseguró que el Vaticano poseía este dispositivo en este lugar, ¿verdad? En la sede del Vaticano, y que que ellos no querían que la gente se diera cuenta de que este dispositivo era real, precisamente por razones de que al catolicismo no le iba a servir que la gente supiera cómo habían sido estos eventos de la vida de Jesús, ¿verdad? Algo que se ha hablado mucho sin tener las imágenes del cronovisor, ¿verdad? Por los evangelios apócrifos, e incluso el Talmud de Gimanuel, ¿verdad? Que es no es considerado un evangelio apócrifo, pero que se supone que fue escrito de puño y letra de Jesús, que fue sacado por Billy Edward Mayer a petición de extraterrestres también, ¿verdad? Volviendo un poquito al tema de eso. Dice que muchas personas decían que esto podía ser imposible de que sucediera, pero es posible gracias a que la física cuántica y la teoría de ondas residuales pueden sustentar la idea de que realmente se quede como ese eco energético en el tiempo y que pueda llegar a ser captado de alguna u otra forma. Sin embargo, no es algo que se haya comprobado completamente de que así pueda ser, pero que según Ernetti esto se llevó a cabo realmente por el Vaticano, ¿verdad? Aparte de eso, y esta noticia, digamos, desde su aparición hasta la década de los 80, ¿verdad? Tomó mucho auge de que el cronovisor podría ser real, ¿verdad? Por lo que el Vaticano directamente intervino para silenciar el tema. Se supone que esta máquina fue desmantelada completamente, se guardó en los archivos del Vaticano y nadie, absolutamente nadie, podía tener una copia incluso de los planos para realizarlo. Sin embargo, por ahí en internet rondan planos del cronovisor también. No sé si serán falsos, no sé si serán reales, pero incluso Ernetti afirmó de que realmente estos planos sí estaban por ahí sueltos, solo que a la gente se le decía que eran falsos. Alguien los filtró, podríamos decir. Sí, se puede decir. Y aparte de eso, ya en los 80 Ernetti dijo que él no iba a dar más detalles del cronovisor por razones de seguridad, porque su vida también corría peligro gracias a eso. Se habla también de la muerte del padre Ernetti, ¿verdad? De que todavía en 1994, antes de morir, él dijo que el cronovisor era real, pero que no estaba autorizado a revelar ni siquiera ni la ubicación ni a mostrar las pruebas concluyentes de que este aparato realmente existía, por lo que el secreto quedó sepultado oficialmente, ¿verdad? En el año 2000, para el año 2000, todavía este tema seguía siendo como auge dentro de la comunidad paranormal o dentro de los investigadores de este tipo de fenómenos, ¿verdad? Que en el Vaticano en el año 2002 emitió un comunicado advirtiendo, y cito textualmente, que cualquier persona que use un dispositivo para ver o grabar el pasado sin autorización del Vaticano será excomulgada. Entonces muchas personas tomaron esta advertencia del Vaticano como algo real, digamos, como algo de que si usted realmente no quisiese que se realimenten o que se alimenten, los rumores sobre este aparato, ¿por qué usted como entidad vaticana me emite un comunicado de que todas las personas que sean creyentes o no creyentes de la religión católica, si utilizan un aparato de este tipo, van a ser excomulgados? Sí. Eso está sumamente extraño, y para las personas que quieran leer un poquito más sobre este tema, como les dije hace un rato, el padre Ernetti creó un libro
explicando toda esta situación y hablando como de su autobiografía en la parte de la creación del cronovisor, ¿verdad? A mí me parece sumamente interesante, mae, porque yo digo, sí, puede ser algo ficticio completamente. La imagen se ve muy extraña, muy real, la verdad, que por ahí ya la tienen que haber visto. Pero lo que más extraño me parece es la actitud que tomó el Vaticano en torno a este tema del cronovisor, que si bien no es un milagro, no es algo súper extraño, pudo haber sido un avance muy importante en la tecnología del ser humano, incluso para saber cómo fue que se formaron ciertos terrenos, qué fue lo que pasó, mae, hasta con la Antártida, por así decirlo, ¿verdad? Yéndonos Sí. a que el mito sea real, mae, se podrían saber muchísimas cosas. Y la pregunta más grande, la incógnita más grande que yo tengo es ¿por qué el Vaticano? ¿Qué descubrió el Vaticano en esta parte de la creación del cronovisor que no quiere que nadie sepa? Sí. Mae, ok, este tema, mae, cronovisor, yo no soy tan conocedor de la parte del cronovisor, he visto como pinceladas de la información y mae, a mí me da a pensar bastante. Por lo primero es lo siguiente, cuando nosotros hablamos de una máquina que puede ver hacia atrás o hacia adelante, ¿verdad? Lo último que vos dijiste es con lo que yo me puedo quedar. Pensando en una institución como el Vaticano, claramente pues ellos van a querer investigar y escudriñar, digamos, en lo que es la historia no solamente de Jesús, sino incluso más para atrás, ¿verdad? Hablemos hasta, pienso yo, hasta cosas que uno acostumbró a leer en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablemos de un montón de historia que se podría revalidar y un montón de cosas, ¿verdad? Que sucedieron y que uno podría pensar, o no sé si lo creo yo desde mi parte investigativa, de ver cómo fueron las cosas realmente. Pensemos un evento crítico como el diluvio, mae. Como llegar a ver realmente cómo fue la cosa. Sucedió, realmente se inundó el mundo, de que mae, los animales se metieron al arca, hubieron muertes, solo por mencionar algo religioso, pero también un montón de situaciones más. Vos mencionaste lo de Napoleón. Se pudo haber visto, mae, cosas secretas hasta de mae, guerras, la Segunda Sí. Guerra Mundial, cosas que le sucedieron, digamos, a la humanidad en general. Yo creo que si realmente una máquina de este tipo se creó y encontraron cosas y encontraron que funciona, en general es una máquina mae, muy Peligrosa. peligrosa. Exacto, porque así como uno puede ver todos estos eventos, piensen en cualquier cosa que nos han metido a la humanidad a través de la historia, ¿verdad? Y que nos la ponen como de cierta manera para que la creamos, y con una máquina de ese tipo se puede desenmascarar. Piensen en lo que sea, se puede caer la pantalla de un montón de cosas. Entonces, Es que, perdón que lo no. interrumpa, incluso esta parte donde se habla de que Jesús no quería una iglesia, puede ser algo que se haya descubierto con este aparato y que puede llegar a tambalear completamente a la religión, mae. Claro, yo siempre he dicho una vara, mae. Lo que se puede caer es la institución, la iglesia, pero una persona que está fuerte en la fe, mae, si es creyente, digamos, cristiano en este caso, dime, ¿por qué se va a caer? ¿Verdad? No sé, parece Sí. muy curioso. Ahora, mae, yo no sé, llegar a pensar realmente, por más avances a nivel de física y toda la parte cuántica y demás, si nosotros ser expertos, que una máquina si se haya creado, es complejo, no es tan sencillo, ¿verdad? Claro. Y mae, me acuerdo ahorita de una anécdota curiosa, en otro chat por ahí que yo estoy, temas paranormales, estaban hablando de eso justamente que vos dijiste, mae, de que el cronovisor podría estar no necesariamente desarmado, pero sí podría estar en el archivo Vaticano oculto. Y un fenómeno que sí me parece extraño, ¿verdad? Alrededor de esto, que se me vino a la mente solo por el tema, al estar oculto en el archivo Vaticano, así como están ocultos otro montón de cosas, por ahí comentaban en otro chat,
¿Y por qué en el astral no podemos visitar ese lugar para saber si existió o no? De hecho, mae, muchas personas que tienen como esta habilidad de viajar en el plano astral hablan de que el Vaticano está muy protegido. Que a Esa la era la hora de respuesta. llegar, que a la hora de llegar, mae, hay protecciones y no precisamente protecciones buenas, ¿verdad? Sí. Que son demonios los que están protegiendo este plano, mae. Sí, a mí me parece, es un tema bien interesante porque cuando nosotros hablamos de protecciones, uno siempre, ¿verdad? Que está más ligado como al tema paranormal, creo que lo primero que puede pensar es en protecciones a un nivel esotérico, ¿verdad? Como hemos ido aprendiendo, obviamente tiene que ser a una gran escala, Sí. ¿verdad? Para proteger un espacio y un lugar tan grande como ese. Entonces eso quiere decir que la iglesia usa la magia. Sí, precisamente sería eso, mae, que la Iglesia Católica tiene este conocimiento prohibido y lo utilizan para su propio beneficio. Que de hecho se habla que en el archivo del Vaticano tienen encarcelado a Satanás, ¿verdad? Que eso yo creo que ya suena un poquito Eso más yo no lo había exagerado. escuchado. No, yo sí lo he escuchado y mucho, mae. Y que realmente se supone que está al servicio de la Iglesia Católica. Entonces, mae, son varas muy locas que si las vemos a veces podría ser algo muy muy válido, mae, porque es que loco, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo sé que suena muy estúpido porque yo lo sé, mae, pero de la Iglesia Católica yo me esperaría tanto, mae. Es que son tantos años, tantas historias y muchas cosas negativas, malas, muertes, guerras y muchas cosas que sucedieron alrededor de que es difícil de creer realmente. Pero sí, está interesante la parte del cronovisor, ahí se puede ampliar más. Yo no conocía tanto toda la parte histórica. A mí me da como a pensar un montón también si realmente una máquina de esas existiera, dejando la parte, digamos, tecnológica. ¿Será realmente parte cuántica o descubrieron, verdad, que a través de esta parte cuántica que ya hemos dicho se pueden hacer estos saltos interdimensionales? O porque, yo lo que escuché es que lo que se pueden ver son como fenómenos muy fuertes en la historia, porque justamente dejan a nivel energético como la huella. Sí. No es que yo me puedo volver a ver, no sé, el nacimiento de alguien, porque tal vez a nivel energético no es algo tan fuerte, versus tal vez sí una masacre o alguna cosa, verdad, que fue muy fuerte, donde tuvo una carga energética bien pesada. Y la otra teoría que yo escuché, digamos, más de la parte energética, era que habían descubierto los saltos, como así, entre dimensiones donde esas cosas, ¿verdad?, todavía permanecen y se pueden ver. Pero de nuevo, son teorías muy locas. Son varas muy locas, mae, pero como le digo, hay cosas que ya el Vaticano, no sé. Ya yo no le confío muchas cosas, mae. Que de hecho por ahí les vamos a estar dejando también la foto de los planos de lo que se supone que es el cronovisor, ¿verdad? Por lo menos una parte de lo que realmente se suponía que era, porque era una máquina súper grande en realidad. Que no sé si alguna persona intenta en algún momento replicarla y es real, ¿usted cree que lo dejen que salga a la luz? ¿Lo desaparecen o qué? Yo pensaría que tal vez no el Vaticano, tal vez ni siquiera el Vaticano. Sí, si usted tiene los planos, ahí los compartimos en la comunidad. Si tenemos físicos y químicos, ingenieros y demás, de ahí, hagámonos nuestro cronovisor, para ver qué. Sí. Sería muy interesante hacer algo así, Tal vez no un cronovisor, sino incluso una máquina para comunicarse con el otro plano, ¿verdad? Con algún otro plano astral, sería muy, muy tuanis. Ya hay una, se llama Ouija. Sí, no, pero y hay varias, ¿verdad? Pero esa no la vamos a utilizar, Todavía no. Pero bueno, no sé si nos movemos entonces a otro tema para seguir un poco ahí con la conversación, ¿ok? Dale. Sí, este otro tema que yo quería tocar, ya hablamos un poco de ciertas cosas ahí interesantes, pero para hablar de fenómenos paranormales, dentro de la iglesia o fenómenos extraños, hay un tema
que yo creo que mae, se ve mucho en internet y que sí hay que comentar, y tal vez incluso les podemos poner por ahí algunos videitos, mae, y cosas así, que es de mae, este miedo a las figuras religiosas, a las estatuas en algunos lugares a los sí que hay en algunos lugares, a las figuras, digamos, y representaciones que hay en las iglesias, mae, de santos, de la Virgen, de Cristo, mae, porque si bien es cierto la devoción que tienen las personas respecto a las figuras, ¿verdad? Como estas y a los santos, es muy fuerte. También hay muchos fenómenos raros que se han dado. Mae, esta vara, bueno, si alguien tiene, se llama agiofobia, si no me equivoco. Vamos a poner unos videillos ahí más adelante, tal vez. Entonces, nada más nos siguen escuchando. No los ven. De hecho, mae, como dato curioso, antes de empezar, mae, yo fui monaguillo cuando era pequeño. Sí, yo fui monaguillo. Sí. Por aquello. La vara es que, mae, en la sacristía, que es la parte de atrás de la iglesia de Acosta, tenían como en alto los santos. Mae, para mí era una tortura en las misas así, que eran en la noche, pasar por ese lugar, porque el sacristán siempre apagaba las luces de la sacristía. No sé por qué, yo no sé si era para meternos miedo o qué, pero siempre las apagaba. Mae, loco, pasar por ahí era horrible, mae. Ya yo pasaba siempre tratando de ver para el suelo o ver para el lado de la pared, porque al otro lado estaba en alto la parte esta de las imágenes que están dañadas. Mae, imágenes dañadas de la iglesia católica, yo creo que son más tenebrosas todavía que las que tienen colgadas ahí, mae. Sí, mae, a mí en general no me dan miedo, la verdad, pero sí debo decir, bueno, yo trabajé en iglesia un tiempo, católica particularmente, igual todo este tema técnico, y ya cuando apagaban todo uno iba saliendo y así, porque yo me quedaba recogiendo cosas, etcétera. Alguillo sí siente uno ahí de miedo, mae. Es que sí se ve feo, mae. Claro, porque no dejan de ser figuras que en la oscuridad, mae, uno puede sentir algún tipo de miedillo. Pero ahora, mae, si ya nos metemos, digamos, en los fenómenos extraños que han ocurrido, mae, creo que es más terrorífico. Mae, hay muchas varas que la gente puede ver, digamos, como milagros, pero que, mae, yo siempre he llegado a pensar que hay detrás de esos, digamos, milagros como tal que suceden con figuras, porque hemos visto muchos casos, mae, de figuras que lloran, por ejemplo, mae, o figuras que sangran. Y, mae, usted en el fondo, dejando un poquito, digamos, la religiosidad de lado, cuando analiza los casos, mae, ¿usted realmente cree que eso provenga de algo positivo o de algo negativo? Porque yo me pongo a ver, mae, las figuras como, digamos, las famosas vírgenes que lloran, que se dan en muchos lugares del mundo. Y mucha gente dice que, ¿verdad?, se dan en periodos específicos, en fechas específicas, ¿verdad?, especiales, y que es porque la Virgen está triste, porque está llorando por una situación en particular y demás. Todavía con la parte de lo que es llanto, digamos, como tal, una lágrima o lágrimas como uno las ve, ok, tal vez no es tan terrorífico, pero más es que hay casos donde usted ha visto figuras cuando tienen sangre en algunas partes, mae. ¿Eso realmente será bueno o no será bueno? Es que yo no sé cómo interpretarlo desde el punto, o cómo lo interpretan desde el punto de vista tal vez algún sacerdote, una cosa así. Sí, es que para mí un sacerdote lo puede interpretar como algo milagroso, algo tal vez, es que estas imágenes son consideradas representaciones santas, ¿verdad? Pero para mí, ¿qué de bueno tiene la sangre, en este tipo de cosas, incluso sangre que a veces se ve no como sangre roja, sino que ya se ve negra, Sí. Como, no sé, yo no lo vería como algo normal o algo bueno, Sí, es muy raro. De hecho, ahora eso es lo que le iba a mencionar, que hace un rato dije que respecto a la Virgen de Fátima, sí, ¿verdad?, se dan fenómenos. Hay casos, yo tenía por lo menos 2 que vi y que anoté que se han dado en imágenes de Virgen de Fátima, curiosamente,
donde se da este fenómeno, y curiosamente en representaciones de la Virgen de Fátima. Entonces, yo pienso, ¿será que viene algún tipo de carga o algo con esas figuras? Porque una es de aquí, curiosamente. Esta se la escuché al el canal de... ¿Usted ha visto estos maes, para seguir con el término? De los heraldos del Evangelio, que hay varios canales, claro, que hay por YouTube, como que varias regiones o varios países tienen como su canal. Es muy interesante, la verdad, más allá de que usted sea católico, ¿no? Y, cuentan varas que son interesantes, a mí me parecen chivas. Sí. Estuve viendo uno me parece que es de los compas de El Salvador, ¿verdad? Donde cuentan un caso de aquí de Costa Rica, y es con una Virgen de Fátima, y que se dio como un 21 de abril, un día. Lo que cuentan es que un día a las 11 de la mañana aproximadamente, el sacerdote estaba preparándose para realizar la misa, como era de costumbre, y que varias personas llegaron a buscarlo, se acercaron a él y le mencionaron que la imagen de la Virgen de Fátima estaba derramando lágrimas. Y por ahí narran que después de eso, ¿verdad?, después de la misa y demás, como a las 2 de la tarde, en el mismo lugar, pues otras imágenes pues empiezan a hacer lo mismo. Entonces me pareció muy curioso, porque además de eso tenía por ahí otro caso de otra virgen, que ese tal vez sí tengo video. Esta no hay video, nada más es como la historia, pero también era la representación de otra Virgen de Fátima, que de esa sí hay video, que igual se los vamos a poner aquí tal vez de fondo, que ese fue el que vimos, ¿verdad?, de la Virgen, donde tiene, creo que es en su ojo derecho, como una gota seca de sangre bastante fuerte, y me parece que es en el izquierdo donde sí se ve ya como va derramando, ¿verdad?, esa gota como de sangre por los ojos. Entonces, es terrorífica. Y esta otra se da en Bucaramanga, Colombia, un 3 de septiembre, donde muchas personas se dice que se acercaron a ver el caso, porque una persona de la comunidad llegó con el sacerdote al lugar donde tenían esta virgen, a alistar unas cosas, revisar como el altar, etcétera, y se dieron cuenta de ese hecho. Justamente cuando ellos se acercaron, la Virgen empezó a llorar, y fue la Virgen de Fátima también. Y ahí fue donde se dio la grabación. Y ahí fue donde, de hecho, la grabación, vamos a ponerla en este momento para que la vean. Se ve, creo que es el mismo sacerdote, donde él está grabando y hablando y contando el hecho. Es bien interesante. es que yo no lo veo como algo normal, tal vez, porque vamos a ver, las lágrimas de sangre, siempre se ha dicho que las personas que lloran lágrimas de sangre es por de dolor extremo o por situaciones muy complicadas, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere decir o quién quita que esto no quiere decir más bien de que estas vírgenes no están llorando por este tipo de situaciones, ¿me entiendes? No sé, tal vez que no sea algo milagroso o sanador, sino que más bien sea algo que vaticina algo malo que se viene para la humanidad, no sé. No sé, quién sabe. Yo creo que con el tema de las figuras religiosas también hay otras teorías muy feas, la verdad. Y incluso hasta, digamos, uno puede que no sea tan metido con la religión, pero uno por lo menos respeta a todo el mundo con sus creencias, pero que son hasta faltas, y para las personas blasfemias que se dan en ciertos lugares. Porque se dice que en iglesias donde llega gente a adorar, especialmente en la iglesia católica, llegan muchas personas a dejar brujería, claro, ¿verdad?, demasiado, y a ocultar cosas, ¿verdad?, en las figuras y cosas así. Como se dio, digamos, cuando empezó a nacer la santería, si no me equivoco, ¿verdad?, que fue de alguna manera bastante similar, que se ocultaban tótems y se ocultan cosas en las figuras, ¿verdad? De hecho, perdón que lo interrumpa, ahora me acordé de una vara que pasó en Acosta incluso. Hay un padre que era el padre cool, el padre que patinaba y todo, no voy a decir el nombre por respeto a él, ¿verdad? Pero las personas que son de Acosta, incluso personas que no son de Acosta lo conocen, porque el mae era un mae super tuanis, mae. Ese mae, fuera de la parte sacerdotal, mae, era como estar con un compa más. Usted hablaba con él, el mae le daba consejos y todo, pero el mae era un mae tuanis, un mae joven, 30 y resto de años. Una persona, súper buena persona, mae, que incluso llegó a tener consecuencias graves en su vida.
No me refiero a la parte católica, sino lesiones en su cuerpo. El mae contaba, o la gente contaba, yo no lo viví, no le puedo decir que yo estuve ahí, pero yo he escuchado la historia de muchas personas que son muy devotas de la iglesia, de que el sacerdote estaba en una misa, estaba iniciando la misa y dijo: no podemos iniciar. Ya había entrado y todo, y dijo: no podemos iniciar la misa hasta que la bruja que está ahí, que vino a dejar cosas o vino a llevarse cosas, se vaya. Y dicen que todo el mundo se quedó así como: qué putas. Al ratito ya él dijo: ya salió, ya podemos continuar. O sea, una persona se levantó y se fue. O... Mae, no estoy claro, no tengo entendido de si la vieron a la persona salir o que una persona sí me dijo: yo estaba ahí y sí vimos una persona que salió. Y ya continuó la misa normalmente, con la normalidad que se da en las iglesias, ¿verdad? En este rito. Pero me parece sumamente impresionante de que un sacerdote tenga la capacidad de saber cuándo hay una persona que se dedica a estos temas y cuándo va a ser para algo bueno o para algo malo también. Mae, increíble, porque uno, digamos, ha escuchado cosas e historias que acá mismo nos han contado, ¿verdad? Donde una bruja reconoce a otra bruja, ¿verdad? Por Sí. así decirlo. De historias que aquí mismo hasta invitados han narrado. Pero, mae, al rato son personas que se encuentran tan cerca de esa parte espiritual, mae, que pueden llegar a percibir como esa energía o vibra negativa. Y tal vez incluso hasta no sepan quién es, pero saben que hay algo, que hay alguien. Sí, de hecho. A mí lo que me impresiona es cómo el mae, con solo entrar, ya sabía que había alguien ahí que estaba con malas intenciones, mae. Y ya le digo, si fue que se vio salir a alguien o que no se vio salir a alguien, me da igual, digamos, que el mae ya tuviera la sabiduría y el discernimiento de decir: ya podemos continuar. Sí. Está bastante extraño y me gustaría contactarme con él, porque ya le digo, el mae era el mae cool del barrio, mae, o del pueblo, porque el mae llegaba en su patineta ahí a patinar con todo el mundo, mae, y pegaba trucos tuanis y todo, que incluso estuvo en una comunidad muy conflictiva y el mae fue de mucha ayuda para esta comunidad. Y lo último que supe de él fue que estaba estudiando algún tema religioso ya más fuerte, más pesado en el Vaticano. Okay. Entonces no sé si era algo que tenía que ver con demonolatría o demonología, perdón, o algún tipo de situación de estas, pero que el maestro sí tenía como este don tal vez de clarividencia, puede decirse, un poco más despierto que las demás personas. Sí, que ahí hay un tema muy interesante que quiero agregar. Hay dos personas diferentes que me han comentado acá, no sé si nombrados directamente como por el Vaticano, ¿verdad? O así. Me han hablado de dos padres que son exorcistas o que se han dedicado al tema del exorcismo. Y de nuevo volvemos al tema de que pueden ser personas que tienen una energía tan fuerte, ¿verdad? Al estar tanto, digamos, en esta parte de la oración, de cuidarse energéticamente y todo esto, que llegan a tener estas habilidades. Una de esas personas dijo que me iba a buscar al contacto para ver si nos lo daban. No voy a decir ahorita nada porque no me han dado permiso. Y la otra tiene una historia muy interesante que esa se las vamos a contar más adelante, porque podríamos decir, dame un toque, que esta persona es una amiga que yo tengo ya desde hace bastantes años. Se podría decir que recibió un exorcismo por parte de la Iglesia Católica. Estaba conversando con ella, yo le dije que si quería venir y cosas así, pero es una vara muy difícil, ¿verdad? Claro, de contar. Claro. Sí tengo la historia, sí me dio permiso de contarla y demás, pero no la he montado y no he querido contarla todavía. Y no les había contado a ustedes tampoco. No. Pero está muy tuanis, eso. Porque fue una persona que tuvo... la persona se trató y todo, digamos, desde la parte médica, y no, la mandaron con un sacerdote. Y la parte más curiosa fue que fue un sacerdote que yo conocí. Está loco. Sí, cuando me habló, me dijo el nombre y yo le dije: suave, ¿es tal de tal lugar? Y me dijo: sí. Y yo:
Madre, qué increíble. Porque, como les comenté, yo trabajé en iglesia hace algunos años, en la parte técnica, una iglesia muy grande. Los que me conocen de hace tiempo van a saber dónde. Los demás, espérense a ver si les podemos contar la historia. Sí. O a ver si podemos traer al mae aquí también. A la persona, no, el Sí. mae falleció. Ah, qué madre. Mae, vieras que hace poco, yo sé, ya casi volvemos al tema, mae, pero este tema también es relevante. Hace poco mis papás estaban llevando un curso sobre todo este tipo de temas como más, no sé, para la Iglesia Católica como más malos, por así decirlo, ¿verdad? Y están hablando de las posesiones y los exorcismos. Y uno de los sacerdotes sabía mucho del tema, ¿verdad? Entonces, como que mis papás le preguntaron, yo creo que yo ya lo había comentado por acá, como que le preguntaron si él había asistido alguna vez a una cosa de estas. Y el mae, como que les dio a entender, es que no recuerdo muy bien en este momento, ahí me disculpen, pero como que les dio a entender que sí, o que en la diócesis en la que estamos había un exorcista. Entonces yo les había dicho que me averiguaran quién era, pero y no sé, la verdad después de eso se me olvidó y demás, pero estaría tuani saber si esta persona que estaba en Acosta era exorcista o si realmente tiene un contacto con un exorcista. Sí, a mí ambos en casos nuestro que me país. mencionaron, mae, fue en la de San José, ambos. Sí, sí, Entonces sí. es curioso. Es Pero la arquidiócesis de San José, más bien, en la arquidiócesis en la que estamos, sí. sí, entonces Que de hecho hace un tiempito había salido que un sacerdote que está en Nicoya fue nombrado como el exorcista de cabecera de Costa Rica, que de hecho se habla de que esta persona era como medio ermitaña también, ¿verdad? sí, pero no era sacerdote. Yo vi esa historia y ya fue hace rato. Sí, era más una persona. Ay, ¿cuál es el término? Se me fue el término. No es un sacerdote, no es un diácono. Un obispo. No, obispo no, porque sería más arriba. Sí, más arriba. Se me fue el nombre. No es un sacerdote, es una persona, pues, es un religioso, por así decirlo, que se dedica a otras cosas, no necesariamente, pues, es un padre como da misa o así. Pero sí, yo vi esa historia y estaba curioso. Por ahí la podemos buscar para ampliar más, mae. Sí, bueno, volviendo al tema. Mae, volviendo al tema de la agiofobia, agiofobia, ¿verdad? Volviendo al tema, digamos, de ese tipo de varas de la sangre, que esa palabra la censura YouTube, yo no sé por qué, pero bueno, ahí no la vamos a censurar. Yo estaba pensando, ahora que vos estabas hablando de esto, y me voy a saltar un poco porque creo que íbamos a ver unos videos, pero estaba pensando en los temas relacionados a no solamente figuras, sino a las hostias. Esa vara a mí me parece increíble, porque creo que lo llaman milagros eucarísticos. Sí. Yo no lo entiendo. Creo que es el término milagros eucarísticos. A mí esa vara me parece, no sé, weón, una vara que es inexplicable. Hay un caso, bueno, hay dos. Hay uno donde está metido el Papa Francisco, que se lo voy a comentar porque yo cuando lo estábamos hablando antes lo busqué un toquecito. El primero, si hay un video, realmente lo estuve revisando a ver si es real. Se los vamos a poner acá un pedacito para que la gente comente y diga a ver qué opinan, porque esto se da en una iglesia de Italia. Yo creo que ustedes no lo han visto todavía, sino ahora se los muestro. Se da en una iglesia en Italia, donde se está haciendo la parte de la consagración y todo esto, ¿verdad? Y la comunión de los feligreses y demás. Se da que hay una señora que está de rodillas, ¿verdad?, al puro frente, y al momento, ¿verdad?, en que recibe la comunión, recibe la hostia, y cuando va a consumirla siente como que algo pasa en la boca y se le cambia y da como que llama a alguien, no sé cómo es que se ve en el video, ahí lo van a ver, da aviso y tiene un pedazo de carne adentro, justo en la lengua, ¿verdad? Ustedes han visto cuando uno consume la hostia que se la ponen en la lengua, etcétera, puede ser en la mano o en la boca directo. Yo estaba viendo ese video, no puedo decir si es real, pero me produce una vara que yo digo, cómo estas varas pueden ser ciertas, que algo se transfigure.
Y yo sé que eso es parte de la creencia. Pero si nosotros nos vamos a la parte, mae, no sé, yo es que ya ustedes saben que yo soy más escéptico con ciertas cosas, ¿verdad? No sé, mae, me produce una vara que yo digo, esa transfiguración, porque técnicamente es el cuerpo Sí. de Cristo. Y el video, no sé, mae, no se ve como editado ni nada de esto. Se ve bastante curioso. Mae, yo tengo varios casos también sobre eso que ahorita se los voy a comentar. Que realmente, mae, a mí me parece algo... ¿cómo lo digo? Sin que suene tal vez ofensivo para las personas que son creyentes, mae. Pero me parece muy extraño, voy a decirlo primero así. Usted sabe que la Iglesia Católica es ritualística 100%, mae. Que de hecho se habla de que el momento de la consagración es un rito prácticamente de alta magia, mae, también. Perdón que lo diga así, pero mae, son cosas que se está hablando, porque se está hablando de la transmutación del pan en carne y del vino en sangre, ¿verdad? Que si usted lo ve desde una persona que realmente sepa lo que está haciendo, o que lo está haciendo con devoción completamente, ¿por qué no podría pasar algo así? Sí, no, por supuesto. Yo cuando estaba viendo los videos y estaba viendo el otro caso también, ahorita que ya te comento, Dima, uno sabe que muchas cosas pueden ser posibles. Simplemente me parecen asombrosas, o sea, Claro, como demasiado. y hasta de cierto miedo, mae. A mí ese tipo de cosillas, este es un tema que a mí me da como respeto porque uno no sabe con qué está lidiando a veces. Sí, mae, de hecho. Y como le digo, mae, y es algo ritualístico 100%, que las personas que digan que eso no es un ritual de transmutación, mae, están mal, porque, loco, la misma Iglesia Católica lo dice. Y están transformando el vino en sangre y el pan en carne, mae. Entonces, lo que le digo, si es una persona tal vez que tenga cierta capacidad diferente a los demás, mae, porque no podría pasar de que realmente suceda esto ya de una manera más física que de una manera más espiritual, no sé cómo explicarlo. Es que no quiero sonar tampoco como que nosotros estamos aquí ofendiendo a nadie, porque no es con esa intención realmente. Y como les digo, yo traigo varios casos sobre hostias sangrantes y hostias que se transforman también. Sí, yo tengo uno, mae, que este sí lo voy a comentar porque este sí tiene documentación, a diferencia de ese otro anterior que simplemente fue un video que me encontré y me pareció muy curioso. Porque este sí tiene documentación, sí tiene investigación, sí salió en las noticias y demás. Mae, en mayo del 92 se dice que esto pasó en Buenos Aires. El padre se llamaba Eduardo Pérez del Lago, y relata que encontró unos pedacitos de hostia en el pañuelo, el pañuelo blanco o la parte que se pone en el sagrario, mae, no sé, cuando ellos mueven las hostias del lugar. Sí, se dice que normalmente cuando eso pasa, que ellos encuentran que se cae algún pedacito o se cae alguna hostia o así se queda, hay dos cosas que ellos pueden hacer, que es muy interesante: o las consumen, mae, se las toman, mae, o la otra es que las diluyen en agua. Sí. ¿Verdad? Que las ponen en un vasito, las dejan que se diluyan, que esto puede tardar hasta días, si no me parece. Mae, y que en este caso, pues eso fue lo que hicieron. Y mae, que cuando el padre en este caso se dio cuenta como que la cosa no se diluía, ¿verdad? Pues la dejó ahí, y posteriormente empezó a ver como cuando llegó un día a ver como el vaso o el contenedor donde las había puesto, como si algo se hubiera fragmentado, se hubiera explotado dentro del vaso. Y mae, ya la hostia no era la hostia, sino que lo que habían eran como dos pequeños pedacitos de carne ahí. Y sí, que era como carne seca. Ay, que estos hechos si fueron revisados, mae, ese es el que yo te dije que fue donde ya apareció en ese caso, creo que ya era cardenal, ¿verdad? Bergoglio, bueno, el Papa Francisco, ¿verdad? Y que él justamente fue el que pidió mandar el análisis, ¿verdad? En el 99, y que cuando se hizo ese análisis, ¿verdad? Lo que se determinó es que lo que había era tejido como del corazón, para ponerlo en palabras sencillas, del miocardio y demás.
y que era tejido real, tejido humano. Sí. Está muy interesante porque en ese sí hay, ¿verdad?, toda una documentación de lo que sucedió. Que de hecho, mae, de este caso, bueno, yo tengo un poco de información también que en este caso hay un dato muy curioso, y es que se le hicieron análisis de sangre a estos pedacitos de carne y eran de tipo AB, y que era el mismo tipo de sangre que se encontró en la sábana de Turín, En el manto. en el manto sagrado. Eso no lo Y sabía. aparte de eso, que fue el mismo tipo de sangre que se encontró en el milagro eucarístico del anciano. La anciano, ¿verdad? No del anciano, la anciano, que se dio en el siglo VIII, que por ahí quedaron vestigios también. Se analizó el tipo de sangre y era el mismo tipo de sangre. Aparte de eso, hay otro acontecimiento que por ahí usted no mencionó, pero que yo también lo tenía por ahí, que fue el del 94, en Buenos Aires, también en Argentina, que resulta que había una hostia que fue consagrada y que fue allá en condiciones irregulares, y cuando la colocan en agua también para su disolución, presentó el mismo efecto que la hostia del 92, una coloración rojiza, una apariencia orgánica, lo mismo que pasó con esta otra hostia, pasó con esta nueva, pero esta lo que hicieron fue guardarla en secreto, hasta en el 96, cuando se empezaron a documentar, o se empezó a documentar el caso del 92, y hasta el 99 creo que fue que Bergoglio hizo todo esto, ¿verdad? Se comprobó que todos estos casos estaban unidos. Estaban ligados. No sé si usted lo sabía, pero todos los casos estos estaban ligados, y que realmente fue una vara muy extraña, y que realmente el Vaticano dijo: no tenemos tampoco la forma de saber cómo está pasando esto. Iba a decir una palabrota, pero me contuve. ¿Cómo está pasando esto? Y que no solo el Vaticano, sino que fueron estudiosos. Yo por acá tengo nombres también de las personas que realizaron esas investigaciones. Que el primero fue el doctor Ricardo Castañón Gómez, que lideró la investigación. Después enviaron los fragmentos a San Francisco, en Estados Unidos, y ahí se detecta que hay sangre humana con ADN, y que también hallaron glóbulos blancos intactos, que no es algo posible dentro de un cuerpo fallecido ya, que tiene que ser recién fallecido o que esté con vida en realidad. En el año 2000, Robert Lawrence identificó las células de la piel y el tejido muscular, y en el 2001 Eduardo Linoli determinó que era tejido del miocardio, como usted lo decía. Aparte de eso, en el año 2004, esto como dato curioso, un cardiólogo forense, Frederick Sugibe, de la Universidad de Columbia, también hizo un análisis exhaustivo y se dio cuenta que el tejido del corazón era del ventrículo izquierdo, que los glóbulos vivos, los glóbulos blancos vivos, eran de una persona que realmente había fallecido recientemente, según esto. Esto les estoy hablando de 2004, ¿verdad? Acordémonos que el primer caso, pasó en 2002, en 92, 94, uno del siglo VIII. Son varas que realmente no podrían haber pasado. Aparte de eso, dice que mostraba señales de estrés físico severo. Okay. Entonces, son varas muy interesantes, que de hecho, como le decía, nosotros por ahí hicimos una investigación entre los dos que se completó, ¿verdad? Pero que realmente a mí me parece muy extraño esto. Aparte de eso está el caso de la hostia sangrante en México también, ¿verdad? Sí, hay varias. No son casos ahí como tan aislados. Yo de Buenos Aires lo comenté, tengo varios obviamente también ahí, porque me hizo gracia la conexión ahí con el Papa, ¿verdad? Pero, sí. Y esa parte investigativa que siempre tuvo. Pero son cosas bien impresionantes. Claro, demasiado, es una vara que es demasiado loco, ver cómo
un pedazo de pan, mae, porque es una oblea eso. Sí. Ni siquiera es como un pan, es una oblea que se transforma en carne, mae, está demasiado loco, mae. Sí, mae, no sé si nos movemos a temas más tenebrosos para seguir con los videos que nos desviamos hace rato con lo de la parte de la sangre. Démosle. Mae, hay otro video. Hay muchos de estos videos que probablemente han visto en internet, pero mae, queremos comentarlos y que ustedes nos digan ahí qué les parece también. El segundo que les vamos a poner, vamos a buscarlo acá, mae, es el del famoso caso que creo que se da en Saltillo, si no me equivoco, en México, donde es una figura de Jesucristo que abre los ojos, que está en la iglesia. Nosotros por aquí les vamos a dejar el video ya casi, y donde se ve, verdad, una persona que mientras me parece que están durante la misa, hace algún tipo como de zoom, está moviendo la cámara, la figura, etcétera, y se ve como abre los ojos. Este fue grabado en junio del 2016 y no sé, cuando nosotros lo vemos, uno piensa que es esta vara, una ilusión óptica por la cámara, es algún reflejo, es alguna cosa rara que pudo haberse dado por el tema de la persona cuando estaba haciendo sus tomas con la cámara, o algo más allá, porque es que cuando uno ve el video ve como parpadea. Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. A mí ese video me dio mucho miedo, la verdad. Y le voy a contar por qué. Hace muchos años, estando más chamaco, un compa, que le decimos negro, por aquello, ¿verdad? Llega negro y me dice, es que vieras que yo no volví a la iglesia desde una vez chamaco. Y yo, ¿por qué? Cuando eso estábamos en esa época de rebeldía de que yo ya no quiero ir a la iglesia y que esto y que lo otro. Y me dice, el mae es mayor que yo, tiene tal vez unos 5 o 6 años mayor. Me dice, porque cuando yo estaba chamaco había ido una vez a misa y yo le puedo jurar que yo vi como los ojos del Cristo se abrieron y se cerraron y se movieron. Yo no quise volver nunca más a misa. En la iglesia de Acosta hay un Cristo que está así como donde está la fuente bautismal, encima, que es muy muy grande. Dice que él vio como esta imagen de Cristo cerró y abrió los ojos. Qué loco, mae. Entonces, por eso me dio más taco, porque yo dije, me recordó de una vez, me remontó a la historia de ese compa que el mae me la contó y decía, todavía me da miedo esa vara. Sí, es que si uno fue criado, creo yo, en una casa, digamos, al menos católica, o digamos cristiana en general, donde este tipo de cosas tienen que representar algo positivo, este tipo de cosas, son tenebrosas. Claro, ¿sí? Demasiado, Sí. Hay otras por ahí, y aquí les vamos también a poner otro video que a mí se me parecen también más falsas, que también hay que decirlo, Hay situaciones en las que... Eso es un montaje, ahora parece CGI así completamente. Entonces, vamos a ponerles otro video, en este caso, para que ustedes también nos comenten qué les parece. Que este caso es de Perú, si no me equivoco, 2013, y se menciona que se da en una tarde del Domingo de Ramos durante el rezo del cuarto misterio del Santo Rosario en la Catedral de Lima, donde se ve la figura, ¿verdad? En este caso, de Cristo. Se dice que una de las teorías, ¿verdad?, que fue una figura que fue rescatada, que estuvo 100 años guardada en un convento ahí, ¿verdad?, almacenada, etcétera, y que sacaron, y que, como dicen algunas personas, pues puede que tenga alguna carga y interesante a nivel energético. Pero yo, luego tras ver el video, también estuve buscando otras teorías, porque yo trato como de buscar noticias al respecto, y bueno, vamos a dejarles el video para que lo vean. Ofrecemos este misterio por todos los pueblos de la tierra, para que, iluminados por la sabiduría del Espíritu, reconozcan al Señor Jesús como el Hijo amado que el Padre ha enviado para salvación de todos. Oh Dios, que manifestaste tu amor
Y mae, bueno, a mi parecer, para mí es como que la figura tuviera como una, no CGI como vos dijiste, pero no el video en sí, sino que parece que hay figuras que son de cierta época, que lo que tienen son como partes articuladas, ¿verdad? Tiene algún tipo de articulaciones que se pueden mover con algún mecanismo, ¿verdad? Con el que se activa o manualmente se hace para que la figura, digamos, se mueva. Eso es lo que yo llegué a determinar porque es un movimiento muy, muy claro. Y yo viendo el video, que tratamos de buscar los videos, digamos, originales, por así decirlo, donde hay sonido ambiente, o sea, que tratar de que no han sido editados, ni la persona que está grabando se asombra, ni las personas como alrededor, tal vez no estaban necesariamente viendo la figura, porque tal vez estaban viendo al sacerdote, pero nadie se asombra, no hay gritos, no hay alguna vara como de verdad, como, o sea, ¿qué pasó? La figura se movió muy claramente. De hecho, yo le decía a usted, como que abre la boca y todo, e incluso como que se deja ver la lengua un poquito. A mí me pareció bastante falso, la verdad. Sí, eso me lleva a otra historia que yo tenía ahora de que estamos hablando de las vírgenes que lloran, que fue un caso que me encontré viejo, pero ese casi se los voy a... Bueno, no, voy a contarlo de una vez y después vamos a poner otro video. Hay un caso, déjame buscar un toque, porque me parece que se dio en el 84. Aquí lo tengo como para... Sorry si estamos aquí viendo un poco de información, pero es que son muchas cosas, ¿verdad? Que tampoco nos sabemos todo de memoria. Este caso me pareció muy interesante porque yo cuando veo este tipo de cosas a mí me da por buscar la parte investigativa, a ver si alguien ha hecho análisis de las cosas. Y me encontré un caso de una virgen en Estados Unidos, en la iglesia de San Juan de Dios en Chicago, que se decía que también sangraba, o no, más bien lloraba, me parece, en este caso. En el 84 se dice que era una virgen de alrededor de 39 pulgadas que empezó a llorar, y que un martes, así 29 de mayo, había un reverendo que se llamaba Raymond Hasinski, ¿verdad?, que ellos vieron el evento, aseguraron que era real y la gente empezó a llegar a ver a la figura, a la Virgen, ¿verdad? Como pasa en muchos lugares, ¿verdad? Peregrinaciones, etcétera, etcétera. Pero empezó a pasar algo muy curioso alrededor de esta situación y fue que se empezó a, como pasa también en muchos lugares, a dar la venta, ¿verdad?, de figuras relacionadas a la Virgen, como me imagino aquí, ¿verdad?, como la negrita de nosotros, ¿verdad?, que de ahí la gente va y compra su figurita representativa de la negrita, algo así se dio, y empezaron a vender figuras hasta bendecidas por el párroco, etcétera, etcétera. Esto yo me lo encontré en una noticia de New York Times, ya digitalizada, pero de esos años, de los 80, donde mencionan que pasó un evento muy extraño en esa iglesia, porque, ojo, esto fue en mayo, pero en julio, un hombre, ¿verdad?, muy loco, y perdón por lo que voy a decir, pero muy característico de Estados Unidos, entró a la iglesia a volar bala. No importa cuándo veas esto. Perdón si algún gringuillo ahí nos está viendo más, pero empezó a volar bala, y le metió 3 balazos a la figura, la desfiguró completamente, y que en este caso particular, en esta figura se dio que descubrieron como unos pequeños tubitos que estaban dentro de la figura, que provenían como desde la parte de abajo de la figura y que salían como hacia la parte donde debería estar el rostro, muy muy pequeños, como si hubieran sido mandados a hacer. Sí, como un montaje, bueno. Exacto. No sería nada raro, ¿verdad?, que tal vez por ganar fama o popularidad hagan esto en alguna parroquia, Sí. Es que yo tenía, antes de continuar con los videos, tenía una historia que me acabo de acordar hace un ratito, porque me la había contado un compa y yo no sabía si creerlo o no. Todavía no sé si creerlo o no, ¿verdad? Pero este compa me juraba y me rejuraba que su familia decía esto. Hay una tradición de Semana Santa que es cuando llevan al nazareno al huerto, ¿verdad? Y lo tienen ahí por una noche y la gente le hace acompañamiento hasta cierta hora y no sé qué. Había una gente que decía, este compa me contaba que sus familiares eran los encargados de este lugar, del huerto. Me contaba precisamente que esta imagen del nazareno en horas de la madrugada se les movía.
Está loco. Que la veían donde se movía, o que a veces llegaban y estaban en otra posición completamente distinta y que ni siquiera era una imagen articulada como para moverse, horas así. Y a mí me parece sumamente vacilón, porque eras que yo, investigando en internet sobre este tema hace tiempillo ya, me encontré que en realidad hay varias historias de gente que cuenta esto, que esta imagen se les mueve en Semana Santa en el huerto donde lo dejen, man. Pero se mueve como de que la figura está en X posición, Sí. y se mueven como sus brazos o piernas o la cabeza, o de que literal se mueve, de que la dejan en una esquina y aparece corrida, o sea, De posición tal vez del cuerpo. Ajá. O incluso se habla de personas que la han visto caminar y volver después a la posición en la que estaba. mae, Eso sinceramente, yo me cago. No tengo otra forma de decirlo. Yo me cago, mae, si lo veo. sí. Uy, mae. De hecho hay una leyenda, y qué curioso que usted menciona eso, porque es una leyenda que yo sí escuché particularmente, mae. Digo leyenda porque, mae, a ver, ya el hecho de que, digamos, una figura camine, o que una figura, digamos, de Cristo camine y la gente la vea, no sé, puede ser muy fantasioso, creo yo. Pero es muy curioso porque hay una medio leyenda dentro de todo lo que uno se encuentra en internet, que sea principalmente en México, y hay muchas de estas situaciones que se dan en México, curiosamente, desde las figuras que hemos hablado, ¿verdad? Que sangran o que se mueven o así, pero también en partes de El Salvador. De hecho, me encontré 2 o 3 narraciones o historias de una cosa muy similar de gente en diversos pueblos de esos lugares, y está bien oscura. La voy a narrar un toque. Dele. Porque tiene que ver completamente con lo que usted menciona, y esta vara no fue planeado. No. No. De hecho no íbamos a hablar sobre eso, pero son cosas que a uno se le vienen a la mente, de precisamente de lo que estamos hablando, Sí. La cosa está así, bueno, esto es una leyenda, que parece, como mencionaba, darse más en las zonas de México. Por ahí me encontré un indicio en Guatemala, pero una historia sí me encontré también, 1 o 2 en El Salvador. Se dice que en estos lugares o en estos pueblos que están un poco más remotos, ¿verdad? Alejados de las ciudades grandes, alejados de las capitales, ¿verdad? Hay estas figuras de Cristo, y especialmente figuras de madera, se menciona, ¿verdad? Que durante Semana Santa, y especialmente entre el miércoles y Viernes Santo, se mueven, particularmente en esas fechas, y que cobran vida. Es algo que mucha gente de estos lugares menciona, porque las personas mayores, más que todo, son las que cuentan haberlo vivido. Se dice que las figuras es como si cobraran vida, ya que aseguran que ven las figuras o sus siluetas caminando por las calles del pueblo, ¿verdad? Que los mayores, ¿verdad? Los viejos le piden a su familia no salir de la casa por la noche, y cuando se dan estas fechas, no mirar por las ventanas, tratar de mantenerse dentro de las casas, pues en caso de llegar a ver la figura y ser descubiertos, ¿verdad? Por la figura, esta misma figura los atormentaría durante las noches. En uno de los relatos que se cuentan, específicamente, en un pueblo de México, se dice que durante el día algunos de los lugareños, ¿verdad?, cansados de esto, de que esta figura los molestara durante, ¿verdad?, las noches en el pueblo, se rebelaron, pasaron por encima de las figuras de autoridad de la iglesia, de los párrocos y demás, y se fueron a la iglesia a destruir la figura porque estaban hartos. Y que incluso pasando por encima, ¿verdad?, del párroco, lo hicieron. Uno de los hombres llegó a pegarle, ¿verdad?, un golpe muy fuerte a la figura con una especie de como de palo o tronco de madera bastante grande. Hizo que la figura se rompiera, se cayera y demás. Y para la sorpresa de todos los que llegaron, ¿verdad?, a ver cómo resolvían este tema con la figura, vieron que en el interior de esta figura de Cristo, en una parte que estaba hueca,
¿verdad? No estaba maciza como estas figuras, ¿verdad? Que uno acostumbra a ver en la mayoría de iglesias, que se ven pesadas. Claro. Había huesos, carne y lo que parecía ser signos como de fetiche o de brujería dentro de la figura. La gente se alarmó un montón, todas las personas que estaban ahí se quedaron asustados, decidieron agarrar la figura, sacarla de la iglesia, quemarla, la tiraron a un patio, le empezaron a prender fuego y según cuenta la gente, cuando se escuchaba el crujir de la madera, también se escuchaban como quejidos que no sabían de dónde provenían cuando lo estaban quemando, como si alguien estuviera sufriendo, por así decirlo. De hecho, eso es algo que se habla mucho en la brujería, ¿verdad? De que cuando se encuentran ciertas cosas, muñecos y demás, se escuchan lamentos que no son parte que no provienen del sonido normal que hace algo al quemarse, man. Sí, y dentro de esta leyenda y demás, se dice que bueno, después de que quemaron esa figura, lo que pasó es que listo, se liberó, se quedaron las cenizas, destruyeron todo completamente, pero las semanas siguientes, próximas, aún así seguían viendo una sombra con esta figura moverse por las calles del pueblo, como que las varas no terminaron ahí. Es que también se habla de eso, ¿verdad? De que muchas cosas de brujería, a la hora de usted quemarlos, más bien las potencia. Sí, quién sabe. No las destruye, sino que las potencia. Sí. Si alguien nos ve como de México, El Salvador, Guatemala, y verdad, esta leyenda o estas historias rondan por ahí, tal vez, de nuevo, yo vi que según lo que se cuenta es en lugares más alejados de las capitales. Sí. ¿Verdad? Y como en esa parte fronteriza, al menos entre Guatemala y México, y nos cuentan a ver si es cierto que han escuchado algo similar. De ahí estaremos anuentes, ¿verdad? Que nos cuenten o que nos manden sus historias también si conocen algo de esto. Pero qué miedo. Sí, man. A mí me recuerda mucho, también a cosas que se cuentan aquí en los pueblos de nosotros, ¿verdad? Claro. Cosas que aparecen en la noche. Hasta hablemos del padre sin cabeza. Sí. Qué miedo. Bueno, ahora tengo que viajar solo hacia Costa, entonces... Bueno, no sé si le parece que si vemos el último video, démosle para ir cerrando el episodio, puede ser. Sí, hay un último video que me parece muy curioso que me encontré porque hemos hablado de un montón de figuras cristianas, digamos, católicas, sí, y demás, pero hay un video que bueno, ya vos lo viste, que a mí me pareció bastante interesante, porque dentro de la cultura hindú, pues ellos también tienen sus dioses, tienen sus altares y toda la cosa, ¿verdad? Se asemeja mucho a la parte, digamos, católica, ¿verdad? Que tienen mucho estas figuras que adoran y eso. Sí. Ahí creo que hay muchas similitudes. Estaba viendo un caso de una figura, se dice que es en un templo de Sai Baba, y es una figura que se mueve por las noches, o que parece moverse por las noches. Y el video, bueno, se los vamos a dejar para que lo vean también. Hay una cámara como de seguridad donde la cámara está tomando como si a uno de los altares y se ve como, yo lo veo como si la figura estuviera despojándose o se caen como cosas que tiene puestas encima. Ahí se los vamos a dejar para que lo vean y nos comenten a ver qué les parece a ustedes. Entonces, bueno, son fenómenos exclusivos, ¿verdad? Como hemos hablado durante todo este episodio de la Iglesia Católica. Sí, no, porque ese video como tal salió en las noticias, ¿verdad? Yo me encontré una parte de una noticia, ahí les vamos a poner solo un extracto de la cámara de seguridad, pero me encontré una noticia ahí en hindi o el dialecto que haya sido, porque no entendía nada, de donde fueron a entrevistar como a las personas del templo y demás en el lugar, y medio con los subtítulos ahí un poco pobres que mostraba YouTube y otras noticias que me encontré, decían que no tenían explicación tampoco, ¿verdad? Qué similar loco, sí. Y no sé, y me parece curioso que sea un fenómeno que también se ve fuera de Adrián dijo que era que tenía calor y se quitó las manos. Sí, pero sí ese video está demasiado loco, la verdad, porque también para que vean que no solo en el catolicismo pasan cosas extrañas, ¿verdad? También en otras religiones se dan fenómenos
inexplicable realmente, mae, porque todo lo que hemos hablado hoy, muchos de esos son fenómenos que no tienen una explicación científica tampoco, mae. Sí. Ma, yo, como para ir resumiendo el tema de lo que hemos tocado hasta ahora, podría decir que esa es tal vez la carga energética que tienen los lugares, las figuras y las personas que llegan ahí. Sí, claro. ¿Verdad? A este tipo de lugares que pueden provocar, dime, todos los fenómenos que se dan. Sí, sí. Ah, ma, y tengo otro caso muy, muy pequeño. Vale. Ma, que se me olvidó que había recopilado, que es de un seguidor que nos cuenta algo muy interesante para investigar luego y averiguar un poco más, porque nos dijo que fuéramos a ver qué sentíamos. ¿Vos has ido al anfiteatro de Villa? Sí, claro. Sí, ma, yo no he tenido el chance de ir. Pero todavía el anfiteatro no es como que se sienta pesado. No. Es la parte de las que se puede decir como que son como catacumbas. Las catacumbas, sí, sí. Ahí sí se siente horrible, mae. Y él justamente nos contaba algo de ahí. Mae, esto fue enviado por Pablo Bosa. Yo le pregunté si podíamos conversar del tema. Y básicamente nos puso que sí, que teníamos que ir al anfiteatro de Villa, pero específicamente para ver en una parte donde hay un Cristo que está como enterrado y se ve desde arriba. No sé, vos qué has ido, si No viste ya esa parte. Visto, yo fui hace muchos años, la verdad. Yo nunca he ido. Cuando han habido actividades o alguna cosa que han hecho especiales he querido, pero bueno, en fin, él nos decía y nos mandó un video para ejemplificarlo. Eso los vamos a dejar también, que en esa parte específica al menos él sentía una vibra muy pesada, ¿verdad? Y que él consultó con las personas que trabajan ahí, y que específicamente una de las personas, ¿verdad? No tenemos el nombre ni lo vamos a decir, que es la que trabaja, digamos como barista, para resumir, que hace, ¿verdad?, cosas, cafés, y ahí en la zona del anfiteatro de Villa, dice que sí, que ahí suceden cosas y que se cuenta entre ellos mismos que se ve en esa parte donde está esta figura la sombra de un niño siempre moverse por ahí, y que ya ellos lo tienen de cierta manera identificado, ¿verdad? Y uno sabe que estas catacumbas y demás son, digamos, imitaciones, por así decirlo, porque están adornadas hasta con temáticas. Sí, claro. Pero creo que son lugares que no dejan de tener ahí su magia, su energía particular. Sí, que podríamos ir en algún momento. Está a 40 minutos de aquí, man. Súper cerca, sí. Pero sí está muy interesante, man. Yo creo que con eso vamos a finalizar el tema del día de hoy, ¿verdad? Que, yo creo que de verdad les pido nuevamente que abran la mente, que lo escuchen. Si quieren escucharlo de nuevo, que lo escuchen ahí poquito a poco, que vayan abriendo su mente y diciendo si realmente ustedes han visto algo en la iglesia católica extraño, o a la iglesia que asistan. No tiene que ser católica, ¿verdad? Sí. Necesariamente, porque también nos han enviado y nos han contado de cosas que no necesariamente son en la iglesia católica. Sí. Ahí recuerdo así muy rápido, ¿verdad?, fenómenos de paredes que se manchan, o que cae agua o aceite cuando se dan adoraciones en iglesias que no son católicas, ¿verdad? Sí, man. Es que es tan amplio ese tema de los fenómenos extraños o paranormales dentro de las iglesias, man, que como lo hemos dicho antes, son centros energéticos que reúnen realmente el dolor de muchas personas también, man. Entonces que por ahí podríamos ampliarlo en un siguiente episodio. Si ustedes tienen sus historias, nos las pueden enviar también para nosotros contarlas. Que realmente son fenómenos muy, muy, muy interesantes, la verdad. Sí, buenísimo. Gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del episodio. Les agradecemos muchísimo. Ojalá que lo hayan disfrutado. Si tienen historias, sigan enviándonos las historias, que ahí van a seguir saliendo. Si tienen evidencia, videos y demás, también pueden enviarlas al correo susurrospodcastr@gmail.com. Y ahí nos despedimos. Listo. Chao. Pura vida. Chao. Susurros.